elevado. Pero esto no quiere decir que sea mejor o de menor calidad que de uno comercial. Al contrario, es lo mismo, solamente es por el nombre, ¿ya? Pero de todas maneras váyanse con ese presente, de que en algunos casos la cetrazona lo van a encontrar solo, les va a llegar solo, y ustedes van a tener que diluirlo con cloruro de sodio. Y en otros casos lo van a encontrar ya con su diluyente, ¿no? Al costadito viene con su diluyente bien bonito, bien bacán, para que ustedes lo coloquen con ese. ¿De acuerdo? Entonces, es la administración de medicamentos en sus formas farmacéuticas, pero en este caso inyectables específicamente, estamos hablando de que inyectar, ¿no? Inyectar un medicamento a través de una vía intradérmica, subcutánea, intramuscular y endovenosa, ¿ya? Que es las 4 vías más importantes que tenemos y de las cuales nos vamos a abocar de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, la finalidad de un inyectable es, como habían podido notar en la pregunta del Kahoot, es con 3, ¿no? La primera, que es terapéutico. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué terapéutico? Cuando una persona, un usuario o usuaria está enferma, siempre va a necesitar de un medicamento para que pueda contrarrestar esta situación de salud que presente, ¿no? Que puede ser por causa viral, por causa bacteriana, en fin, por diferentes formas que puedan ocurrir una enfermedad. Entonces, estamos administrando un medicamento, en este caso, con un enfoque terapéutico para restablecer el equilibrio funcional del sistema inmunológico de la persona y de esta manera pues pueda volver a realizar las actividades del quehacer de manera diaria, ¿no? Desde ahí, con un punto de vista terapéutico, tiene la finalidad en inyectables. Pero el inyectables también tiene un enfoque preventivo, que es para generar inmunidad, por ejemplo, en las personas, ¿no? Por ejemplo, ahora en este caso de la pandemia, en el caso de las vacunas, ¿qué es lo que se busca en el caso de las vacunas? Que a través de una inoculación exógena, o sea, desde afuera, administremos hacia el interior del organismo unas pequeñas partículas de ese mismo virus que está originando esta enfermedad, pero es un virus atenuado, o sea, es un virus que está durmiendo, que no significa ningún problema para el sistema inmunológico, salvo de aquellas personas que tengan, pues, antecedentes de comorbilidad o aquellas personas que tengan, por ejemplo, patologías que debilitan el sistema inmunológico, como por ejemplo enfermedades oncológicas, enfermedades, por ejemplo, como el virus de inmunodeficiencia humana, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, ahí hay que ver el riesgo-beneficio. Pero, volviendo al tema, lo que hace la vacuna es eso particularmente, ¿no? O sea, ser como una especie de memoria interna dentro del sistema inmunológico de la célula de defensas, para que cuando la persona se exponga o esté frente al virus o a la bacteria, pues el organismo ya lo reconozca y pueda saber actuar de manera más inteligente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que el inyectable también tiene una finalidad preventiva para enfocarse en el mantenimiento de la salud pública, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso contribuye a qué? A evitar un desequilibrio epidemiológico, ¿verdad? Es lo que estamos viendo también en el caso de las vacunas, ¿no es cierto? Y les decía también que tiene una finalidad desde un punto de vista de diagnóstico. ¿Por qué? Porque a través de, por ejemplo, les mencionaba al inicio en el Kahoot que en el caso de la prueba del PPD nos permite conocer de manera como tamizaje si es que la persona está expuesta al bacilo de Koch, ¿no? Pero también, por ejemplo, si queremos tomar, por ejemplo, una gasometría arterial, vamos a tener que introducir una jeringa, ¿no? A través de la arteria para tomar la muestra. Entonces, ahí estamos haciendo, o se está haciendo, mejor dicho, una finalidad con un enfoque de diagnóstico para poder, a través de ese procedimiento que vamos a hacer, poder analizar la composición bioquímica de la sangre, en este caso de la arteria, ¿no? Que es algo que se está viendo también muy a menudo, sobre todo en los pacientes que están en el área de COVID, ¿no? Si ustedes están ya trabajando, algunos de pronto ya son profesionales de repente, o hay otros que están por terminar o que ya han terminado, seguramente están cuidando pacientes y se han dado cuenta de que a los que están en UCI particularmente les piden una gasometría arterial, ¿no?
y en ello se busca ver el pH, ¿no? Cómo está el pH, si está dentro de sus valores normales, cómo está también la alcalinidad, en fin, todo eso se conoce a través de una gasometría arterial, ¿ya? Y también debemos de tener en cuenta estas consideraciones. Como le decía al inicio de la clase, pues algunos lo conocen como 5, otros lo conocen como 7, otros como 8, otros como 10, en fin. Hay varias teorías sobre eso, ¿no? Los 7 reglas, las 7 es correcto, no sé cómo le llaman algunos, pero lo que es verdad es que ustedes deben de conocer antes de administrar un medicamento y que tienen que tenerlo, pero siempre presente en su mente es al usuario, ¿no? A la persona que van a administrar. Tienen que conocer a esa persona, ¿de acuerdo? No vaya a ser que ustedes a ojo cerrado quieran administrar un medicamento sin saber ni siquiera a qué tipo de paciente le van a administrar. Entonces, ustedes tienen que saber si este paciente de pronto, si están en un hospital, está trabajando o están haciendo su práctica, antes de administrar ese medicamento, ustedes tienen que leer siempre la historia clínica, y es un consejo que siempre se le da a todo estudiante. Leer la historia clínica de ese paciente. ¿Y qué le va a permitir eso a ustedes? Se preguntarán. Pero, ¿y por qué será esto importante? Pues es importante porque en la historia clínica está prácticamente el currículo vitae de esa persona, ¿no? O sea, está la historia de la enfermedad que tiene este paciente y de algunos análisis que se les ha hecho. Entonces, eso le va a permitir a ustedes el tener el conocimiento necesario y sobre todo anticiparse a una posible reacción adversa que puedan encontrar en el usuario, dado que no todos los pacientes van a reaccionar de manera adecuada, de manera satisfactoria al medicamento. Los medicamentos siempre tienen un porcentaje de probabilidad de que la persona tenga una reacción adversa. Y lo mismo que la vacuna, ¿no? No todos tienen el 100% de eficacia. Hay algunos que tienen 96, otros 98, otros 100, en fin. Entonces, siempre tener eso en mente, ¿ya? Entonces, con la historia clínica ahí nosotros vamos a conocer prácticamente el antecedente de esa persona, qué enfermedades ha tenido, qué tratamiento está llevando, de pronto qué enfermedad tuvo antes de ingresar al hospital, si ha tenido de pronto una intervención quirúrgica, no sé, de pronto puede tener una enfermedad que resulte altamente contagiante, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis, como por ejemplo el mismo virus de inmunodeficiencia humana o la misma COVID, ¿no? Entonces, todas esas cositas las vamos a encontrar en la historia clínica. Por eso es importante revisar siempre, antes de administrar un medicamento, la historia clínica, junto con el Cardix, ¿ya? Eso téngalo siempre presente. Y si están administrando un medicamento en un domicilio, tener en cuenta siempre o preguntar, mejor dicho, porque es algo que siempre se suele hacer, preguntar al familiar o al paciente, ¿no? La edad, de pronto, si están administrando una penicilina, ¿no? Señora o señor, es la primera vez que se ha puesto este medicamento, porque de pronto pueda que haya reacción, entonces siempre preguntar todo eso, ¿ya? Y también preguntar el diagnóstico que tiene, ¿no? Señora, ¿qué es lo que tiene? De pronto está teniendo, aparte de ese medicamento que usted le está administrando, de pronto tiene otros más. De pronto ese usuario es un hipertenso, es un diabético que está recibiendo tratamiento de insulinoterapia a escala móvil, tratamientos antihipertensivos, etcétera, ¿no? O tratamientos que inhiban la bomba de protones gástricos. Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas siempre presentes para tener los cuidados pertinentes durante la administración del medicamento, ¿no? El conocimiento del usuario o de la usuaria, debe ser el caso, ¿ya? Luego también la dosis indicada, ¿no? La dosis indicada es muy importante para que nosotros podamos seguir la línea terapéutica que en este caso el médico nos va a brindar, ¿no? Para el usuario. No podemos administrar más ni podemos administrar menos porque podemos ocasionar un efecto adverso que no necesariamente lo queremos, ¿verdad? Siempre queremos lo mejor y reducir a lo mínimo que se pueda las reacciones. Y eso lo vamos a tener en cuenta siempre y cuando tengamos los cuidados al momento de administrar la dosis, sobre todo en los pacientes pediátricos y en los pacientes adultos y en los pacientes adulto mayor. En todos son importantes las dosis. No me puedo exceder ni me puedo quitar más. Para eso hay unas fórmulas que ya más adelante la vamos a ver, tal vez hoy, tal vez en la próxima clase o en la misma práctica para que se les quede más grabado. ¿Ya?
Y también debemos tener la hora indicada. Si estamos hablando de un ambiente hospitalario, generalmente los hospitales pues trabajan en diferentes horarios, ¿no? Los hospitales del MINSA generalmente trabajan en horario de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y de 7 de la noche a 7 de la mañana. Ese es para el caso de enfermería, ojo, porque para medicina no desconozco su horario. Ellos tienen otro horario de rotación. Y lo mismo con los otros profesionales de la salud. Y para el caso del Seguro Social de Salud, ellos tienen un horario que es de 7 de la mañana a 1:20 de la tarde, de 1 de la tarde a 7:20 de la noche, y de 7:20 de la noche a 7:20 de la mañana, que es la guardia nocturna. En el caso de salud, ellos tienen 20 minutos más porque su normativa de ellos dice que su turno, si bien es cierto, termina a la 1, pero tienen 20 minutos para que puedan entregar un buen reporte, ¿no? Entonces, con esa finalidad lo hacen en lo que es la red del Seguro Social de Salud en todos los hospitales, ¿ya? El fármaco correcto, ¿no? Siempre verificarse que el medicamento que ustedes van a administrar sea tal cual el que le están indicando en la receta. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Verificándolo. A veces es un poquito complicado hacer esto porque la letra del médico a veces es letra china, ¿no? Viene con unos nombres medio particulares. Y a veces también pasa en emergencia de que por la pura danza, como viene uno, viene el otro, entonces la farmacéutica a veces también ellos cometen ahí o obvian algunas cositas que también son muy importantes, como el de dar el medicamento indicado, que no es por error propio, sino es por la caligrafía que tiene el médico al momento de escribir, ¿no? Entonces es complicado poder a veces entender, pero ustedes tómense su tiempo para poder leer el medicamento tal cual les está viniendo. Si por A o B ustedes están en casa y de pronto no logran entender ese medicamento, y a pesar de que le han preguntado al familiar si recuerdan qué medicamento les ha dicho el doctor, entonces lo mejor es no administrar hasta estar seguro de que efectivamente el medicamento que está en sus manos es el que ha indicado el médico, ¿no? Y en el caso de los hospitales, pues ahí el doctor llena la receta en la historia clínica, ¿no? Todos los días, ¿ah? Todos los días sucede eso. Entonces verificar siempre en esto, ¿no? Por eso es importante cuando vamos pasando en el CARDES, para los que están estudiando la carrera de enfermería, tanto de enfermería técnica como de enfermería profesional, siempre estar pendiente al momento de que la médico o el médico va dictando las indicaciones, porque a veces lo dice de manera rápida, a veces lo dice de manera corta, a veces lo dice, en fin, lo puede decir de muchas maneras, pero ustedes tienen que estar ahí bien mosca, ¿no? Doctor, doctora, ¿qué medicamento dijo? No lo escuché. Doctor, doctora, por favor, ¿podría repetir? La idea es que todos tengan en claro qué es lo que está indicando el médico. Ya, así se molesta el médico, pero ustedes tienen que preguntar. Es un derecho que le asiste a ustedes y también al usuario. Recuerden de que todo lo que van a hacer va a tener implicancia en el usuario. Entonces, si el médico o la médico se molesta, ustedes no se hagan problemas, ¿no? Igual, pregúntele nada más. Y si hay complicaciones ahí con las relaciones interpersonales o de comunicación, pues bueno, pues ya habrá que verlo con otra instancia, ¿no? Que puede ser la jefatura de enfermería o jefatura de medicina, pero eso no necesariamente es lo que queremos, ¿no? Porque en el hospital lo que queremos es trabajar en equipo para beneficiar a quién, al usuario. Así que hay que utilizar la comunicación para poder comunicarnos bien y ser bastante tolerantes, bastante comprensibles, ¿de acuerdo? La vía de administración indicada también es muy importante, ¿no? Porque de eso depende el efecto terapéutico del medicamento. Si a mí me están diciendo, licenciada Juana o licenciado Pedro, tienes que administrar ese medicamento por vía endovenosa de forma continua tiene que ser. Si te están pidiendo que debe de administrar ese medicamento de vía endovenosa por bolo directo tiene que ser. Y si tiene que ser por vía intramuscular en una sola dosis, debe de ser tal cual como se está indicando en la receta médica. Nosotros no podemos alterar esa indicación. Pasa que muchas veces, por ejemplo, en el servicio de emergencia, seguramente alguno de ustedes ya ha notado, o en los hospitales de salud, por ejemplo, a mí me pasó una vez, pude ver eso, de que los médicos pues indicaban bastante fármacos por vía endovenoso, varios fármacos. Y ustedes saben que cuando es endovenoso no va solamente uno, sino van dos, ¿no? Van dos, tres, incluso hasta cuatro. Y en el servicio de emergencia pues se había agotado los cloruritos chiquititos, que son esos de 100 mililímetros.
Entonces, ¿qué hacían las colegas ahí? Lo que hacían es aplicarlo uno por vía endovenosa y el otro por vía intramuscular. Y hubo un día que un paciente hizo pues una reacción, estaba haciendo una taquicardia y la paciente pues se fue, se regresó al departamento de enfermería, se quejó y eso se puso de conocimiento de todo el área para que no se vuelva a cometer esa mala práctica, ¿no? Y esto, por supuesto, también permitió a la jefa tener más, estar más atenta con el tema de la disposición de los recursos, ¿no? Porque es la jefatura de enfermería quien finalmente tiene que velar por la dotación, no solamente del personal, ojo, sino en realidad de todo el equipo de trabajo del enfermero o de la enfermera, ¿no? Y ello incluye los medicamentos, incluye el servicio de centro quirúrgico, todo el servicio de enfermería. Tiene que estar pendiente la jefa. Entonces, cuando a ustedes les falte o vean que ya no tienen cloruro o que no tienen esparadrapo, no van a esperar a que se les acabe pues este material para recién pedir, ¿no? Ustedes tienen que ser más moscas. Si ven que ya tienen solamente un esparadrapo que se les va a acabar, ya ustedes tienen que ir de anticipadamente 2 o 3 días antes a jefatura del departamento, que puede ser emergencia, departamento de cirugía, en fin, o la misma jefatura general, para poder solicitar que le implemente con lo que le está faltando. Y eso lo tienen que hacer no de boca, ojo, eso tienen que hacerlo mediante un documento. No de boca, le digo por qué, porque ustedes saben que la palabra se lo lleva el viento y nunca más lo vuelve a traer. Se pierde, así de simple. Entonces la jefa puede decir, no, a mí no me dijeron, se lava la mano bien tranquila, y la culpa la va a tener quien está responsable del servicio. Entonces, con un documento es más formal. El documento ya queda en escrito, ¿no? Yo, César Magallanes, solicito a la jefa de enfermeras tal, del servicio de hospitalización, del hospital tal, que se me proporcione tal, más materiales al servicio tal, porque esto contribuye así, especificando, ¿no? Su firma, entregan a la jefatura y ya con eso se quedan más tranquilas. Más tranquilos en el caso de los varones, ¿ya? Para que no tengan complicaciones ahí y tengan eso en cuenta si es que están ya trabajando y si están siendo estudiantes para cuando terminen la carrera siempre tenganlo presente, ¿ya? Todo con documento. Bien. Luego tenemos los principios de bioseguridad y el equipamiento, que ya les había anticipado, ¿no? La bioseguridad es muy importante porque nos permite a nosotros brindar ese servicio de manera adecuada, salubre y sobre todo protegiendo al usuario, pero protegiéndome a mí y protegiendo también al equipo que vamos a usar para poder administrar esos medicamentos, ¿de acuerdo? Debemos de también tener un conocimiento de farmacología, ¿no? La farmacología es un área de la ciencia de salud que estudia básicamente cómo es que interactúa el medicamento con el organismo, como también cómo es que el organismo interactúa con el medicamento, en sus dos formas, farmacodinamia y farmacocinética. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros conocer que cuando nosotros estamos administrando un medicamento, cómo es que va a interactuar una vez ingresado al organismo de la persona. No solamente desde un punto de vista parenteral, sino también a través de una vía oral, tópica, ungüento, oftálmica, etcétera. Toda la forma de administración que ustedes puedan conocer, ¿ya? Entonces es muy importante revisar siempre la literatura de la farmacología. Y usted sabe que siempre cuando ingresa algo, tiene que salir, ¿verdad? Entonces es un proceso de ingreso, de absorción, de distribución, de metabolismo y de excreción. O sea, básicamente es el proceso que siguen todo los fármacos. Entonces, eso de ahí hay que tenerlo al revés y al derecho de cada fármaco que nosotros vamos a poder administrar. Entonces, si es que ustedes están en la etapa todavía de formación académica, o sea que son estudiantes, siempre lo que yo les aconsejo es que tengan a la mano un cuadernito pequeño. A ver, vamos a dibujar aquí un pine, ¿ya? Pine. Entonces, ¿qué hacía yo cuando era estudiante? Miren, lo que yo hacía era lo siguiente. Yo tenía un cuaderno así bien pequeño. Imagínense que este era su cuaderno, ¿ya? Imagínense que este era mi cuaderno. Disculpen por la mala pulsación, pero es Pine, así es. Entonces, yo tenía un cuaderno y lo que hacía era lo siguiente. Agarraba y hacía así un pequeño cuadro. Aquí colocaba el medicamento
¿no? El nombre del medicamento. Aquí colocaba en otro espacio, cuando colocaba su interacción, ¿ya? En otro espacio colocaba de ese medicamento qué vía se administraba, ¿no? La vía de administración. También colocaba, en algunos casos yo le colocaba la posología, ¿no? Que es la indicación, para tenerla en cuenta solamente. Pero no era tan importante porque a veces lo obviaba. Y en otro cuadro colocaba todo lo que es las reacciones adversas. En esto sí hacía muy hincapié en las reacciones adversas del medicamento que había notado, ¿ya? Reacciones adversas del medicamento. Y también le echaba mucho ojo a las contraindicaciones, de ese fármaco, de este fármaco, por ejemplo, paracetamol, vamos a poner ya como ejemplo, paracetamol. ¿Ya? Entonces le prestaba mucha atención particularmente a este, a este, a este y a este. Y también aquí colocaba algunos cuidados de enfermería. ¿Ya? Entonces, eso era lo que yo hacía y de eso tenía yo, ¿cómo se llama? De todos los medicamentos que yo usaba o que se usaba, mejor dicho, dentro del área hospitalaria. ¿De acuerdo? Entonces, así ustedes si están estudiando, tengan a la mano de todos los medicamentos que usan en el servicio. Así sea el que menos frecuentes es, igualito, préstenle mucha atención, porque el que es menos frecuente tal vez hoy día, mañana puede ser más frecuente. Entonces, mientras más preparado o preparada estén, va a ser mejor porque ya van a estar con los conocimientos necesarios y van a saber responder adecuadamente a la reacción adversa, van a tener mucho cuidado con las contraindicaciones y sobre todo van a brindar un buen cuidado de enfermería durante la administración de este medicamento. ¿Ya? Entonces, Disculpe, eso sí, licenciado, ¿sí? ¿podría volver a mencionar las tres, cuatro primeras de la tablita? Porque no se entendió mucho por mi internet, disculpe. La primera, bueno, lo primero que está aquí que están viendo es medicamento, ¿no? El primero es medicamento, el medicamento. El segundo es la interacción. Interacción. Interacción viene a ser prácticamente la farmacodinamia, ¿no? Farmacodinamia, cómo el medicamento interactúa dentro del organismo, ¿ya? La vía de administración. Si bien es cierto, cada fármaco en su presentación tiene una vía de administración ya indicada, pero dentro de la hojita del medicamento vamos a encontrar de pronto que también se puede administrar por otras vías, ¿no? Entonces eso también tenerlo en cuenta. La posología, que es la dosis, ¿no? ¿Cuánto es la dosis para niños? ¿Cuánto es la dosis para adultos? ¿No? En fin, eso también lo vamos a encontrar ahí. Las reacciones adversas, eso también está muy esclarecido en toda indicación del fármaco. Y tienen que leerlo, tómense el tiempo de leer, ¿ya? En vez de estar ahí en el Facebook viendo tal vez algunas noticias del espectáculo, mejor ahí revisen todo lo que es la parte de medicamento, la parte técnica, para que tengan una mejor preparación a nivel académicamente hablando, ¿ya? Y las contraindicaciones, que también aparecen en la posología del medicamento, ¿ya? Todos los medicamentos, si ustedes van, al momento de abrirlos, van a encontrar esto. Si no lo tienen, vayan a farmacia, pídanle a la farmacéutica, señorita, tendrá la posología de este medicamento, esto, y ella le va a dar ahí, ¿no? Y eso es lo que yo hacía cuando era estudiante, lo tenía así, y todos, ¿ah? Todos los que han sido estudiantes de enfermería probablemente han tenido este cuadradito, algunos de otra manera, pero bueno, esta era la forma como yo trabajaba. Y me ayudaba bastante, porque ya me ayudaba a mí a tener mucho cuidado, por ejemplo, si era la penicilina, reaccionaba, pues podría ser una anafilaxia, entonces yo con rojo, ¿no? Al toque nada más para tener más cuidado, ¿ya? Bien, entonces volvemos a nuestro tema. También tenemos que tener conocimiento de la técnica de inyectables, ¿verdad? Conocimiento de la técnica de inyectables implica tener no solamente conocimiento de todos estos puntos que hemos mencionado, sino también de tener y de desarrollar todas las habilidades, la destreza y sobre todo la seguridad de realizar el procedimiento.
¿de acuerdo? Entonces, nada de nerviosismo, nada de miedo, nada de temor. Si lo tengo que ver la forma de cómo poder persuadirlo, porque si yo estoy un poquito temeroso o temerosa, para el caso de las mujeres, entonces ese sentimiento, esa emoción que van a ustedes presentar, lo van a transmitir al usuario. Y pues el usuario lo que menos quiere es estar preocupado, es estar más angustiado de lo que ya está, ¿no? El usuario lo que quiere es tener más seguridad y más confianza de que va a mejorar. Pero si en cambio ustedes más bien están todo miedoso o un poco temblando, que ahí con la jeringa, todo eso se va a transmitir al usuario. Y probablemente si es que están administrando un inyectable dentro de un hospital o dentro del espacio de su vivienda, pues la persona no se va a querer dejar administrar, ¿no? Va a decir, no, este chico o esta señorita no sabe, ¿no? Porque así suelen hablar, ¿ah? Y ojo que esto que le estoy diciendo es algo muy cierto. Entonces, para evitar eso, pues hay que leer bastante. Mientras ustedes más lean, más seguridad van a tener al momento de poder a realizar la técnica, la práctica, ¿no? Y mientras más lean, también más habilidades van a poder desarrollar y más preparados van a estar en beneficio de la salud del usuario. Solitos se van a dar cuenta ustedes que mientras más lean, más seguros se van a sentir ustedes, ¿ya? Entonces lean bastante, lo que yo le puedo en cierta medida, perdón, orientar. Lean, todo lo que puedan, leanlo, ¿ya? Y también la verificación de la fecha de elaboración y de vencimiento del medicamento. Eso es muy importante porque a veces solamente, oye, el profesor me dijo, solamente fíjate en el nombre del usuario, en el nombre del medicamento, pero uy, de pronto, qué sé yo, en farmacia se olvidaron de hacer lo que es las buenas prácticas de almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos. Entonces, como las letras de fecha de vencimiento y de fecha de elaboración son muy pequeñas, a veces uno se les pasa, ¿no? Pasa con los alimentos que son ¿cómo se les llama? Enlatados, ¿no? Perecibles, perdón, perecibles, y también pasa con los medicamentos, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado eso, revisar antes de aplicar, al momento de preparar el medicamento, que ese medicamento tenga su fecha de producción y su fecha de vencimiento. Porque si ese medicamento pues venció el 2020 y ustedes están aplicando en pleno 2022 con toda la pandemia y todo lo demás, pues probablemente ese usuario, y Dios no quiera, haga una reacción adversa, una anafilaxia y ahí nada más quede, si es que no puede responder bien. Y eso no queremos, ¿no? Queremos que ustedes, al contrario, puedan ejercer y puedan tener una buena práctica y un buen dominio académico de cómo deben de administrar la técnica, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con este punto de aquí también de la verificación y de la elaboración del medicamento. Si no tiene esto, entonces no, normal, ¿no? No aplico. ¿Sabe qué, señora? No le puedo administrar esto porque este medicamento no tiene una fecha de elaboración. Y tienen que explicarle pues de una manera correcta, ¿no? Y si están en el hospital, igualito, ¿no? Licenciada o química farmacéutica, ¿no? Dependiendo del pronombre de tratamiento que ustedes tengan. Mire, este fármaco no tiene, o le falta, mejor dicho, sus indicaciones, su fecha de vencimiento, por favor, cámbienmelo por otro nuevo, ¿ya? Siempre eso. Nunca administren si es que ese medicamento no tiene estos dos considerandos. Tiene que estar sí o sí, ¿ya? Igual. Y finalmente tenemos a la educación al usuario, ¿verdad? Esta educación al usuario es muy importante porque va a generar un clima de confianza entre la persona que está administrando el medicamento y el usuario que está recibiendo finalmente ese servicio. Cuando una persona, en este caso el enfermero o enfermera o cualquier profesional de la salud está educando, está brindando una serie de secuencias, ¿no? De herramientas que le van a ayudar al usuario o a la usuaria, pues a tener más cuidado, ¿no? A que pueda tener todas las consideraciones para que pueda mantener en equilibrio su salud. Y eso se va a lograr a través de una sensibilización. Antes de educar siempre se sensibiliza a las personas. Profesor, ¿pero qué significa sensibilización? ¿Cómo hago yo una sensibilización? La sensibilización básicamente es hacer entender a las personas cuál es la importancia del procedimiento que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos ahorita en este contexto de la vacuna, que hay alguna gente que no quieren vacunarse porque piensan que la vacuna tiene un chip, otros piensan que la vacuna
tiene el mismo virus, otros piensan que están experimentando con ellos, en fin, tantas ideas que hay. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es sensibilizar a la población, ¿no? O sea, tenemos que hacerle entender a este grupo de personas que tienen este tipo de pensamientos, de que la eficacia de la vacuna pues es mayor a los riesgos que en ella ocurren. Y eso nos vamos a apoyar muchísimo en cómo, en datos estadísticos, datos reales, en los antecedentes anteriores, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Apoyándonos mucho en el caso de los antecedentes anteriores de las pandemias que han visto antes de esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el virus de la H1N1, cuando apareció, por ejemplo, el virus de la viruela, del tétano, del polio, ¿no? Entonces, educamos así a las poblaciones, haciéndole ver eso, ¿no? Que las vacunas a lo largo del tiempo, pues han ayudado muchísimo a poder equilibrar en cierta medida la salud pública. ¿Ha demorado muchísimo tiempo? Bueno, pues sí, ¿no? No es algo que se consiga de una noche a la mañana. La pandemia siempre demora muchísimo, en algunos casos años, en poder controlarlo, ¿no? Hay algunas pandemias que han demorado incluso hasta 50 años en poder controlarse, imagínense ustedes. Entonces, siempre hay que tener también de parte del profesional de la salud o de los estudiantes, que en este caso podrían ser ustedes, la persistencia al momento de poder educar y de interactuar con el usuario. Todo eso va a generar mucha comodidad y confianza. Entonces, la persona que va a estar escuchándola va a ver en ustedes que existe mucho conocimiento, que existe mucha preparación académica y se va a querer atender con usted siempre, ¿no? Y lo va a ver ya como un cliente de parte de ustedes, un cliente que es confiable, ¿no? Y va a querer siempre que ustedes le administren sus medicamentos, que ustedes le hagan todo, todo, todo y todo. Y eso lo han visto seguramente ya en la práctica diaria, ¿no? Los que son todavía estudiantes o los que ya de repente han terminado la carrera de enfermería o de enfermería técnica, ¿ya? Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? O preguntas o tal vez algún aporte que alguien de ustedes quiera comentarnos de su experiencia en su práctica, en su trabajo de pronto, no sé. ¿Nada? Bien, entonces vamos a seguir, ¿ya? Entonces teníamos que la clasificación del medicamento puede ser, si estamos hablando de que estamos en administración de medicamentos por vía parenteral, pues va a ser de dos formas, ¿no? Una que es solución a través de ampolla en líquido, como pueden ver aquí, que es en el caso de la dexametasona, y la otra que es también en polvo, ¿no? Su forma de presentación. Y esto habíamos dicho que para convertirlo al líquido, pues vamos a tener que introducir, en el caso de que no tenga diluyente, vamos a tener que colocar 5 centímetros cúbicos de cloruro de sodio para poder diluirlo, ¿ya? Pero en algunos casos vamos a encontrar de que tiene su diluyente propio. Ahí es más fácil, ¿no? Pero generalmente esto no sucede, ¿ya? Si están en las clínicas, pues en lugares particulares donde la gente ahí tiene un pensamiento errado de que porque el medicamento cuesta más le va a hacer mejor efecto, totalmente falso, ¿no? Todos los medicamentos tienen la misma el mecanismo de acción, solamente que cambia el nombre, nada más. ¿Ya? Entonces, estas dos formas de medicamento para una vía inyectable lo vamos a tener que conocer muy bien al revés y al derecho. Y no solamente está la dexametasona como solución, está la ranitidina, está también, por ejemplo, el que es para la fiebre, se me fue el nombre, eh, ¿cómo era? El metamisol, está la clindamicina, está también con su otro como nombre comercial que se le conoce, que es el dalacin, está el mismo diclofenaco, ¿no? Que esto viene en presentación así en líquido. Y en cuanto al polvo, tenemos, bueno, a la amoxicilina, todos los derivados de las antibacteriales de gran espectro, ¿no? Como la betametasona, también está las cefalosporinas, ¿no? Como la cetrazona, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces están agrupados así de esa manera. Ahora, aparte de una vía intramuscular, endovenosa, subcutánea, también tenemos otras formas de administrar medicamentos, que no lo vamos a tratar ahora, pero lo vamos a conocer ya, que es la intrapleural,
Y en esta vía intrapleural, lo que vamos a hacer básicamente es introducir un pequeño agujita dentro del espacio de la pleura para poder hacer o permitir, mejor dicho, que el líquido que está dentro de esa cavidad pues pueda salir hacia el exterior, ¿ya? Y en el caso de la intraperitoneal, bueno, lo hacemos básicamente, por ejemplo, en el caso de los usuarios que tienen tratamiento de diálisis, ¿no? En ellos se realiza mucho esta técnica. Y la intraarticular, que es para, por ejemplo, en algunos casos ya muy especializados para generar efectos antiinflamatorios, ¿no? En artritis. Esto lo manejan mucho, no lo manejamos mucho en enfermería, pero sí lo manejan mucho, por ejemplo, en el caso de los servicios de terapia física y de rehabilitación. Ahí maneja muchísimo esto, ¿no? Aparte de los agentes de tratamiento físicos y de calor que utilizan para el tratamiento de las diferentes dolencias y patologías que puedan haber dentro del sistema musculoesquelético de una persona. ¿Ya? También tenemos otra forma de introducir una aguja que es a través de una vía intrarraquídea. Y una vía intrarraquídea generalmente lo hacemos, por ejemplo, para generar una anestesia, ¿no? Es lo más común, ¿ya? Bueno, la persona, por ejemplo, una cesárea siempre va a estar sentada, ¿ya? No se suele estar en esta posición echada. Esta es solamente una imagen referencial. La persona que va a ser cesárea tiene que estar sentada y en este caso la anestesióloga va a buscar ahí el espacio de la intrarraquídea para poder introducir la anestesia en ese espacio, ¿no? Entre la intracecal, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta los capas de la piel. La primera capa de la piel es la epidermis, ¿no? Conocer la capa de la piel, jóvenes, es muy importante porque aparte de ser el sistema propiamente del ser humano que lo protege, debemos de tener en cuenta de que la piel es la primera barrera de defensa, ¿no? De todo el cuerpo humano. Entonces, aparte de ser la primera capa, es el órgano más extenso que tiene el organismo, el ser humano. Y es todo lo que ingrese a nuestro organismo va a pasar antes por la piel, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tenerlo siempre presente al momento de aplicar un inyectables. Porque de pronto el señor o señora me pregunta, señorita, ¿y por qué me duele tanto? Entonces, ¿qué le van a decir ustedes? Ah, es que es por una aguja. Esa no sería una explicación del todo científico, ¿verdad? Entonces le podríamos decir, señor, es que lo que pasa que la piel de todo organismo está protegido por un sistema que se llama tegumentario y que se encarga de proteger a todo el órgano interno de nuestro cuerpo y que tiene 3 capas y que en estas capas pues van a haber nervios, van a haber algunas terminaciones nerviosas, de tal manera que cuando ingresa esa aguja, pues evidentemente va usted a experimentar una sensación de dolor. ¿Por qué? Porque está interactuando esa aguja con esos nervios que están dentro de las capas de la piel. Entonces, por eso es que usted siente dolor, siente esa sensación. ¿Se dan cuenta? La explicación de la primera vez que le di y en esta explicación que les estoy dando, pues de esa manera se puede educar al usuario, ¿no? Con un fundamento ya más técnico, más científico, ¿ya? Y habíamos dicho que es la primera capa superior de la piel, ¿no? Es la que nos va a proveer resistencia y protección a todo el resto de la capa de la piel, ¿no? También vamos a tener en cuenta de que tiene un espesor relativamente muy pequeño, a 1 milímetro, visto desde un punto de vista microscópico, y que tiene, dentro de ella podemos destacar de que tiene 3 tipos de células principalmente, que son el melanocito, el queratinocitos y las células de Langerhans, ¿de acuerdo? Esta es la primera capa de la piel, no sé si ustedes lo están pudiendo ver, es todo lo que está aquí, ¿ya? Es la primera capa, la epidermis. El melanocito lo que va a hacer es producir la melanina, que es la que le va a dar finalmente la coloración típica a la característica de la piel, ¿no? Además de que nos va a proteger a nosotros de los rayos ultravioleta, que son pues lo más dañino para la salud, ¿no? Y que a largo plazo podrían originar incluso hasta una enfermedad de tipo tegumentaria. Entonces eso hay que tenerlo siempre presente. Queratinocitos que van a producir a la queratina, que es una proteína que es una proteína componente básicamente que ayuda
a que las uñas y el cabello estén fuertes, estén muy saludables, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia de queratinocitos, vamos a tener que el usuario probablemente tenga pérdida de cabellos, ¿no? Que la uña se le resquebraje de manera muy usual. Pero esta es solamente una de las causas, ¿no? Porque la pérdida de la fuerza de la uña y la pérdida del cabello tiene otros factores. Puede ser por el estrés, en el caso del cabello, en el caso de la uña también. En el caso de la pérdida del cabello también puede deberse por una falta de la vitamina que se llama la biotina, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo eso implica muchísimo en el tema del conocimiento propiamente dicho de esto, ¿no? Para poder saber y poder orientar en base a eso. Eso también lo tienen en claro muy bien los médicos al momento de indicar un medicamento, ¿no? Y las células de Langerhans que actúan en la primera defensa del organismo frente a infecciones por gérmenes, ¿no? Sean estas de tipos virales o de tipo bacteriana. Entonces, ustedes se han dado cuenta seguramente cuando se han caído, lo primero que han experimentado es un dolor, ¿no? Y ese dolor es porque el impacto que ha visto de la primera capa hacia las terminaciones nerviosas. Y luego les ha quedado algo así como una pequeña heridita, ¿no? Que a veces demora en cerrar, a veces sana más rápido, todo depende del sistema inmunológico y de cómo esté saludablemente nuestra primera capa de la piel, que es la epidermis. Entonces, de ahí la importancia a que si estamos con un paciente que está recibiendo un tratamiento específicamente para la piel, pues tenemos que educar en base a eso, ¿no? ¿Ya? La segunda capa, que es la dermis, que va a estar formada. Aquí ya vamos a encontrar vasos sanguíneos. En la primera capa de la piel habíamos dicho que no, ¿no? Que solamente es la capa más superficiales, ¿no es cierto? Que, como lo pueden ver, es solamente de 1 milímetro de espesor y, bueno, las células que son principales. Pero en la segunda capa de la piel, que es la epidermis, acá, mire, si vamos a ver, es todo esto, ¿no? Es más grueso. ¿Cómo lo dibujo? Acá está. Todo esto, ¿no? Vamos a ver que es más grueso, ¿ya? Entonces, en ella, ¿qué vamos a ver? Miren, estamos viendo, ¿qué cosa? Estamos viendo terminaciones de vasos sanguíneos, ¿no? Glándulas sebáceas, también estamos viendo algunas fibras ya, ¿no? De terminaciones. Entonces, todo esto lo que le va a permitir es que al propio sistema tegumentario poder cumplir una función muy importante que es la de termorregulación, la de estar muy bien cuando hace frío, ¿no? Que el cuerpo reaccione de manera que pueda contrarrestar esta temperatura y cuando hace calor, pues el cuerpo también pueda en cierta medida apaciguar esto, ¿no? Esa es una de las funciones que cumple también la capa de la piel, que es la dermis, ¿ya? Y en la dermis también vamos a encontrar que hay colágeno, que es la que le va a dar resistencia y le va a dar elastina a la piel, ¿ya? Para que esté fuerte y para que el ser humano pues, pueda realizar todas esas actividades flexibles que se conocen, ¿de acuerdo? Uy, ¿ahora cómo lo borro? Creo que es no. No, sí. Ahora sí. Y también vamos a encontrar que se encuentran folículos pilosos, ¿no? Glándulas sebáceas, que van a rodear básicamente y segregan el aceite que lubrica el cabello y la piel, ¿no? ¿Ya? Y en la adolescencia que van a estar estimuladas por las hormonas produciendo el sebo, ¿no? Y tenemos a la última capa de la piel, que es el tejido celular subcutáneo. Esta es la parte terminal, ya, la que ustedes están viendo aquí de bolitas amarillas, ¿ya? Esto va a estar conformado por tejido conectivo, que se le conoce como colágeno, y aquí vamos a encontrar básicamente terminaciones nerviosas, ¿no? Adipocitos, algunos vasos sanguíneos, y algunas glándulas sudoríparas que cumplen, como les dije, y les vuelvo a repetir, las funciones de termorregulación dentro del cuerpo humano, ¿no? Estas glándulas sudoríparas son ecrinas, o sea, que van a estar presentes en el cuerpo, presentes, por ejemplo, en las palmas del pie, las manos, la frente, y que van a producir el sudor, y también van a ayudar a regular la temperatura corporal. Pero por otro lado también tenemos a las glándulas endocrinas, que van a estar presentes en el tejido subcutáneo, y que se van a encontrar principalmente entre la pubis y las axilas, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Lo han entendido todo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando.
Y luego tenemos ya, es importante chicos, acuérdense bien de esto porque luego en la etapa de los inyectables, ahí yo les voy a ir preguntando y quiero que estén por favor atentos, ¿ya? Muy bien, entonces, luego de haber conocido estas partes que son muy esencial dentro de la parte de inyectoterapia, debemos de tener en cuenta las herramientas con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? Que son las jeringas, las famosas jeringas. Y tenemos diferentes números de jeringa, ¿no? Esto es como el mecánico que tiene sus llaves, ¿no? Tiene sus, hay un montón de nombres, pero igual, ¿no? Igual, en caso del enfermero tiene sus jeringas, tiene sus agujas de diferentes números, de diferentes calibres, cada una de ellas con un tipo de indicación distinta al de la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo esta de aquí, vamos a dibujar, acá está. En esta imagen de aquí estamos viendo pues a una jeringa de tuberculina, ¿no? O también puede ser una jeringa de insulina, ¿ya? Más parece una jeringa de insulina, ¿ya? Entonces, este tipo de jeringas está graduado así, ¿por qué? Porque justamente le va a permitir al profesional administrar de acuerdo a la posología, ¿no? Usted sabe que en el caso de las vacunas, para el caso de los recién nacidos y de los niños menores de 5 años, la indicación generalmente es que se debe de administrar 0.5 centímetros cúbicos, ¿no? Por ejemplo, de la pentavalente, ¿no? Del neumococo, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de vacunas? A ver, ayúdenme a recordar. Por ejemplo, en el caso de la influenza también, ¿no? Suelen colocar 0.5 en el caso de los niños menores de 5 años. Entonces, estas jeringas tienen esta graduación específicamente para ellos, de tal manera que nos van a permitir administrar con precisión esa cantidad que nos indica la normativa, ¿no? Y ojo que la indicación de las vacunas, o sea, la posología, eso está debidamente reglamentado en la norma técnica de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. Y ustedes que están estudiando, al momento de leerlos, ahí van a leer, ¿no? Que hay un cuadro grandazo que dice que tal vacuna se le debe administrar a niños de tal edad, tal dosis. A una persona adulta mayor de 15 años se le debe administrar tal dosis. Entonces, es muy importante que lo tenga presente siempre eso. ¿Ya? Para los que están de pronto estudiando o están en el internado, por favor, revisen al revés y al derecho la norma técnica de inmunizaciones. Revisen también el procedimiento de SAVI, de cómo actuar en caso de que hayan encontrado un caso en el que haya el usuario o la usuaria haya reaccionado de una manera adversa posterior a la administración de la vacuna. ¿De acuerdo? Y en el caso de la insulinoterapia, pues también de la misma manera, ¿no? Ustedes saben que cada rayita corresponde a una unidad internacional, ¿no? Entonces, nos permite una graduación muy precisa, como pueden ver. Cosa que no existiese si, por ejemplo, quiero administrar una vacuna y quiero poner 0.5 con esta jeringa que está graduada en 3 mililitros, ¿no? Tiene otra graduación. Aquí no voy a poder graduar el 0.5 ni una unidad internacional, va a ser imposible. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí radica la diferencia, ¿no? De que cada jeringa es específicamente para un uso adecuado, ¿ok? Jeringa de tuberculina, jeringa de insulina, que es la que acabo de mencionar. Y esta jeringa de 3 centímetros o de 3 mililímetros, como quieran llamarles, CCC, centímetros cúbicos, o ml, mililímetros, es lo mismo, ¿ya? Para que no se confundan. Esta jeringa de 3 centímetros cúbicos, pues aquí vamos a administrar, por ejemplo, si queremos administrar una vacuna para un adulto, aquí sí lo podemos hacer, ¿no? ¿Ya? Podemos inyectar inclusive un inyectables en una zona del deltoides, ¿no? Siempre va a haber, la manera tradicional de administrar un inyectable intramuscular, todos sabemos que es en la zona del glúteo, ¿no? Eso es lo que se suele siempre usar. Pero van a encontrar veces de que la persona, pues, de tanto que recibe ya tratamiento en esa zona, pues, algunas veces tiene callos, otras veces ya, en fin, está todo deforme, sus pobres nalgas que ya no soportan más una aplicación. Entonces ahí tenemos que alternar
con los otros tipos de zona de administración de esa misma vía, que en este caso es la intramuscular. Y podemos alternar ahí, dependiendo de la dosis que vamos a administrar, en la zona del deltoides, ¿no? O podemos alternar en la del vasto externo también, ¿no? Entonces, pero teniendo en cuenta de que en la zona, si es que va a ser intramuscular en la zona del deltoides, solamente habíamos dicho que va a admitir entre 2 y máximo 3. Y esto va a depender, si es de 3, va a depender muchísimo del grado de corpulencia que tenga la persona, o sea, de qué musculoso sea, ¿no? Si es una persona flaquita, delgadita, es evidente que solamente lo vamos a colocar como máximo 2, ¿no? Pero si yo encuentro de pronto que es un poquito ya, tiene los músculos más desarrollados, hay más tejido subcutáneo, ahí probablemente admita hasta 3, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también esa consideración, ¿ya? Ok, entonces, en ese sentido va la jeringa de 3 centímetros cúbicos. Y la jeringa de 5 centímetros cúbicos, que tiene también otra graduación, como ustedes lo pueden ver aquí, que lo usamos mucho para la administración de medicamentos, ¿no? De intramusculares en la zona del glúteo, ¿no? Ah, ojo que esta de aquí también lo usamos, la jeringa de 3, para administrar medicamentos a niños pediátricos. ¿Por qué? Porque la graduación no los permite. Cuando veamos las fórmulas de cálculo de dosis de medicamentos, ahí vamos a ver cómo en algunos casos nos aparece que 0.75, en otros casos nos va a aparecer, por ejemplo, 2.8, ¿no? Del medicamento. Entonces, esta jeringa es muy precisa en esto, ¿ya? Entonces, por eso es más indicado también en los pacientes pediátricos, esta jeringa de 3, ¿ya? Y la jeringa de 5 centímetros, que como les estaba comentando, es para las personas adultas, ¿no? Para administrar el medicamento, ¿no? Intramuscular, ¿ya? También tenemos la jeringa de 10, que también sirve con la misma función, ¿no? Generalmente la jeringa de 5 y de 10 van a tener la misma graduación. Aquí solamente se le va a aumentar otros 5 más a la jeringa de 10, ¿no? No hay mucha relevancia y no va a haber mucha implicancia. Y en una jeringa de 20, pues acá ya tenemos que la graduación va a ser distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, cada rayita va a valer 2, ¿no? En una jeringa de 5, ¿no? Cada rayita va a valer 2, 2, 4, 6, 8 y 1 centímetro, ¿no? En el caso de la jeringa de 20, la graduación va a ir distinta, porque como pueden ver, miren, me están viendo 5, luego ven 10, 15 y 20. Entonces la graduación va a ser totalmente distinta, ¿no? Y esta jeringa la usamos para administrar preferentemente y usualmente eh, todo lo que es medicamentos en bolo directo, ¿ya? Y ojo que los medicamentos en bolo directo son aquellos que son administrados en bajas dosis. Por ejemplo, un metamizol en 1 gramo, ¿lo puedo administrar en bolo directo? Sí. ¿Por qué? Porque es solamente 1 gramo, ¿verdad? No implica mucho. Por ejemplo, de ese mismo gramo de metamizol que yo quiera cargar 350 miligramos, entonces es una dosis baja, ¿no? También lo puedo administrar en bolo directo. Una ceftriaxona de 1 gramo, también lo podemos administrar en bolo directo. No hay problema, es 1 gramo. Pero si es mayor a 1 gramo, ahí definitivamente vamos a tener que canalizar una vía porque ya es mucho la cantidad, ¿no? Y ojo que cuando van a administrar un medicamento en bolo directo, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos y chicas, es la graduación en la forma en cómo vamos a ir ingresando este medicamento. Siempre el medicamento endovenoso en bolo directo debe de ir despacio, lo más lento que ustedes puedan. Si es posible, demórense unos 5 a 10 minutos, qué sé yo, pero háganlo lo más lento posible. Recuerden que ese medicamento en bolo directo va a ir directamente hacia dónde, hacia los vasos sanguíneos. Entonces la interacción y las reacciones adversas van a venir directamente a partir de allí. Si ustedes, por ejemplo, Dios no quiera ver, le toque administrar un medicamento en bolo directo a una persona hipertensa, probablemente lo que le ocasione es un incremento de su presión arterial, ¿no? Y le puede originar taquicardia, inclusive el malestar, y eso pues no queremos, ¿verdad? Entonces, siempre tener esas precauciones, ¿ya? En bolo directo, administrarlo lo más lento que se pueda posible.
¿de acuerdo? Y si la persona tiene estas patologías de enfermedades al corazón o que son nerviosas, entonces preferentemente, así sea de 1 gramo, agarro el microcloruro chiquito y ahí ya le voy administrando, ¿no? Y de esa manera me evito de que esta persona pues haga reacciones a partir de una dosis mayoritaria a la que usualmente se suele administrar. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. No se vayan a olvidar. Y también tenemos otra jeringa que me he olvidado de colocarla, pero es una jeringa de 50 centímetros cúbicos. Esta jeringa de 50 centímetros cúbicos lo usamos frecuentemente al momento de alimentar por zona nasogástrica, ¿ya? Es muy frecuente en ese caso, pero también se usa la jeringa de 50 centímetros cúbicos, que es una jeringa grandaza, del tamaño de una botella de 750 mililitros de agua. Eh, por ejemplo, ayuda mucho, por ejemplo, cuando queremos extraer líquidos, ¿no? Como por ejemplo en la pleura, los médicos lo usan bastante, ese tipo de jeringas, ¿ya? Entonces también existe ese tipo de jeringas. Y nótense de que, miren, si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo que les estoy mostrando, todas estas jeringas, porque ojo que son jeringas, esto de acá, tienen en su base al cono, ¿no es cierto? El cono que nos va a indicar el color del número de la aguja. Esta es una aguja número 21, que viene acompañado ya junto con la jeringa. Pero también tenemos otro tipo de aguja, como por ejemplo, ay, se fue. Ahí vamos a borrar ya. Ya, ahora sí. Vamos a borrar todo porque si no esto se vuelve así, así, así. Ya, entonces vamos a tener otros diferentes tipos de aguja. Por ejemplo, esta aguja que es para hacer la prueba del PPD, ¿no? Que es una aguja que viene acompañada ya con la jeringa de tuberculina o con la jeringa de insulina, que es una jeringa de 25 pulgadas por 1 milímetro de diámetro, ¿ya? Y su color característico es naranja. También tenemos a la jeringa pediátrica, que es de 23 por 29 milímetros de diámetro. Lo usamos mucho en pediatría, en niños menores de 5 años para aplicar un medicamento intramuscular. La jeringa número 22, que lo usamos para la intramuscular en adultos, a diferencia de la 21, es que es un poquito, si ustedes se detienen a ver la diferencia entre una de 21 y una de 22, radica en que la de 22 es un poquito más delgada, más fino. Entonces, eso hace posible de reducir un poco el dolor al momento de que la aguja esté ingresando en el tejido subcutáneo y atravesando todas las capas de la piel al momento de aplicar un medicamento en la persona. Y la aguja número 21, que es prácticamente un poquito más gruesita nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, mire, el diámetro es igualito, 32 milímetros, solamente cambia las pulgadas. Luego tenemos a la de 20, que ya es un poquito más gruesa. También tenemos a la de 20 por 38, que también es un poquito más gruesa y se usa más que todo para, por ejemplo, lo que es anestesia, ¿no? También, por ejemplo, en algunos casos lo suelen usar para extraer sangre. Y también me olvidé de colocar aquí la aguja número 18. ¿Dónde está? Acá está. La aguja número 18 es una aguja que tiene un conito rojito. En vez de anaranjado, van a encontrar que su cono es rojito y la punta es un poquito más gruesa. Y el calibre también va a ser más grueso. Y ese tipo de aguja lo usamos mucho, por ejemplo, para cargar medicamentos, porque como el diámetro es más grueso, entonces carga más rápido. Y siempre van a ver ustedes que lo usan ahí en los servicios de esa manera. Pero también hay algunos que lo usan, por ejemplo, para extraer sangre, ¿no? Para hacerlo más rápido. Por ejemplo, para poder, en emergencia, ¿no? Se necesita que la sangre caiga rápido. Entonces, con una de 22 no se va a lograr eso, va a demorar la aguja, la sangre en pasar, pero en una aguja 18 no, al toque nada más la sangre va a caer, caer, caer. Entonces, ahí también lo pueden encontrar que su uso es en ese sentido. ¿Ya? Y ¿qué más? Tenemos aquí las partes de la aguja, este es el cono, y también tenemos la parte metálica y el bisel.
El bisel es la parte terminal de la aguja y es por donde finalmente se va a inyectar el medicamento que vamos a administrar. ¿Ya? Aquí es donde se va a inyectar todo el medicamento, toda la solución. Y ojo con esta parte de aquí, con este del cono, con este cono de aquí. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante el momento de realizar la práctica. Cuando vamos a administrar un medicamento endovenoso, siempre nos apoyamos ligeramente, no digo que nos apoyamos para dormir, sino un apoyo ligero, me estoy refiriendo netamente al dominio de la mano para poder hacer para poder estabilizar la zona y poder administrar un medicamento en bolo directo. De la misma manera, cuando queremos administrar un intramuscular, vamos a necesitar mucho de esta zona para poder estabilizar. Ya luego en la práctica ahí lo vamos a ver cuál es la finalidad de este cono, porque nada está por gusto, todo acá tiene una explicación. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Nada, todo. Manan, ya se han hecho pregunta. Esa Bien. ha sido una pregunta, pues más que Ah, nada una duda que tengo. Cuando, por ejemplo, para extraer sangre, pero en este caso para donar sangre, tienen un tipo de aguja especial, ¿verdad? Porque es un poquito más grueso. claro, por eso le decía la número 18. O también pueden usar esta aguja de acá, la 20, que también es gruesa, pero no es muy recomendable. Yo he visto que más usan la 28, perdón, la 18. Inclusive otros pueden usar la 16. Por ejemplo, yo cuando doné sangre, a mí me asusté con el número de aguja porque nunca me habían me habían colocado la número 16. Esa era una aguja muy gruesa, gruesa, pero lo que se quiere ahí, como le vuelvo a repetir, es que la sangre salga con mayor facilidad, porque la sangre tiene un aspecto, la sangre venosa, me estoy refiriendo, tiene un aspecto muy espeso, ¿no? Entonces, si vamos a querer extraer sangre con esta jeringa, por ejemplo, de 25, pues en la vida, ¿no? No va a caer sangre, al contrario, se va a obstruir y probablemente origine trombo. Pero si lo extraemos con una aguja número 18 o de 16, entonces ahí la sangre va pues a salir a chorro, ¿no? Para en el caso de la transfusión. En el caso de la extracción de sangre, perdón, que era tu pregunta, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de la transfusión, o sea, cuando por el contrario, queremos transfundir sangre, ahí también vamos a tener que canalizar con una bránula número 18, con un catéter número 18, ¿ya? Y el catéter número 18 tiene las características de una aguja número 18, que es gruesa. En la práctica también ahí lo vamos a ver, cómo es el catéter número 18. Y ya van a ver las medidas, ¿ya? Entonces, no sé si respondió tu pregunta. No, sí, 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 profesor. Claro. Entonces, en la transfusión sanguínea, cuando canalizamos con un ABOCAC número 18, cuyo diámetro es más grueso, esa sangre que es tan espesa, pues va a pasar con normalidad. Pero si por el contrario vamos a canalizar para poder transfundir sangre con una ABOCAC número 22 o 24, en la vida no se va a poder. Entonces, tiene que ser estrictamente con una ABOCAC número 18. Ahora, pero profesor, si no encuentro vena, ¿cómo hago? Existen técnicas que el profesional de enfermería desarrolla para poder localizar bien una vena. Entonces, ustedes por anatomía tengan siempre presente, si bien es cierto, a veces es complicado, ¿no? Poder, ay, ¿cómo? Acá, ¿no? Si bien es cierto, a veces es complicado, canalizar vías. A ver, déjame un ratito, ¿ah? Para explicarle mejor. Este de aquí, vamos a borrarlo, ¿ya? Porque ya no lo necesitamos. Ya. Entonces, por anatomía, disculpen mi dibujo, nosotros sabemos que el cuerpo humano, disculpen mi dibujo, ya chicos, yo no soy dibujante, ¿no? Tampoco pretendo serlo. Entonces, por anatomía, nosotros sabemos que el ser humano está compuesto por una red de órganos y sistemas, ¿no? Y uno de ellos es el sistema circulatorio, ¿verdad? Que está distribuido por todo el cuerpo, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, por todo, automáticamente. Entonces, con ese considerando, ustedes deben de tener presente de que sí o sí van a encontrar venas y arterias en las zonas del cuerpo.
Es solo que en algunos casos es más complicado. ¿Por qué? Porque tal vez la persona es un poquito más gordita, de pronto es un poquito más flaquita, ¿no? De pronto, al ser un poquito más gordito, pues la vena es un poco más complicado de poder palparlo, pero tengan en cuenta de que siempre por donde pasa ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el caso de la manito, acá está, ¿no? Ustedes saben que tenemos el cúbito y la radio, ¿no es cierto? En el caso de la vena cubital, siempre por ese lado va a transcurrir una vena, o sea, sí o sí. Eso es un secreto que todo enfermero debe saber. Siempre van a encontrar ahí una vena cubital. Entonces, si nosotros hacemos una buena ligadura para poder hacer presión sobre esa zona, vamos a dilatar la vena y la vamos a hacer más notoria. Y siempre también al momento de ingresar el catéter debemos de ir viendo y sintiendo con nuestras yemas de los dedos para ver que efectivamente esté la vena ahí, ¿no? Es una técnica que ya en la práctica también lo vamos a ver de manera más detallada para que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿no? Claro, las venas tortuosas en ancianos, ahí también hay que tener mucha habilidad, ¿no? Y en el curso en las personas adultas suelen tener ese tipo de casos, ¿no? Que son venas tortuosas. Generalmente lo que queremos es que las venas pues sean lo más recto posible, de esta manera, como la facílica, ¿no? Del antebrazo. Pero hay en algunos casos que venas que son así y van a encontrar de todo tipo, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver la forma de cómo poder ingresar. ¿Ya? Pero sí, definitivamente sí se puede canalizar con 18 en todo tipo de personas. Solamente radica en la técnica, en la habilidad y en la destreza que cada uno de nosotros pueda desarrollar. Y eso solamente lo van a lograr con la práctica, nada más que con la práctica, porque con teoría no se hace mucho, ¿no es cierto? En este sentido me refiero. Ya, bien, entonces esa era la parte del catéter, ¿no? Estábamos viendo que tiene el catéter. El catéter, ya, le está cambiando de nombre, oye. Esta es la bránula, ¿no es cierto? La bránula que que es lo que se usa para poder canalizar vía periférica. Y la bránula está compuesta por su catéter, que es el plastiquito que va a estar por encima de la aguja. Y la aguja es el fiador, o sea, la aguja es como el que va a conducir para que el catéter pueda entrar. Recuerden que cuando van a canalizar una vía, no es que la aguja va a entrar todo, solamente vamos a pinchar un pequeño pinchazo y lo que queremos es que haya retorno. Al haber retorno, vamos a introducir lentamente este catéter y va a ser finalmente el plástico lo que va a quedar dentro del usuario, no la aguja propiamente en sí, sino el catéter, que es el plástico. ¿Ya? Para tenerlo en cuenta. Bien, ¿preguntas hasta acá? Nada. También hay diferentes tipos de bránulas, ¿ah? Tenemos la bránula número 18, que es la más gruesa. Tenemos la número 20, que también es gruesa, pero no tanto como la 18. Tenemos a la número 22, que es un poquito ya más delgado, y a la número 24, que lo usan para pediátricos, ¿no? Y la número 26, que es ya para niñitos, que es imposible colocar la vena, ¿no? Principalmente eso manejamos en el sector hospitalario, ¿ya? De esos 4 números de brándulas que les he mencionado. Bien, entonces vamos a la primera vía hasta donde nos alcance el tiempo y luego ya continuamos con la siguiente clase, porque creo que hoy día es hasta las 7:30, ¿no? Ya, 5, 6:30, 7:30, sí, 7:30. Entonces, la primera vía que vamos a ver es la intramuscular. Miren, si ustedes se dan cuenta, lo primero que pueden notar aquí es el ángulo, ¿no es cierto? ¿A qué ángulo está esta jeringa? Está a un ángulo recto, ¿verdad? A un ángulo en el que habíamos dicho, recordando las partes de la piel, ¿cuál eran? ¿Se acuerdan? La epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, ¿no es cierto? Entonces, una de las características de la vía intramuscular, como también les vuelvo a recordar en lo que habíamos hecho antes en el Kahoot, es que va a ir directamente hacia el músculo, ¿ya? Y ahí es donde va a ejercer su mecanismo de acción, ¿de acuerdo? Y el ángulo que vamos a ingresarlo es a 90, es un ángulo recto, directo.
Este mismo ángulo de 90 grados y con esta misma característica va a ser usado en las otras zonas, en las zonas del deltoides, que está ubicada en el brazo, en la zona del glúteo, que está ubicado en la zona del glúteo, en la zona del vasto externo del muslo, que está ubicado en el muslo, ¿de acuerdo? En esas tres zonas van a ser usados con esta misma técnica. Nada que porque es en la zona del deltoides, lo voy a inclinar un poquito menos, un poquito más, no. El ángulo es el mismo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llegar al músculo, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que si es en el caso de una zona como la glútea, que es esta de acá, o en la zona ventroglútea, o en la zona del vasto externo del muslo, en cualquiera de estas tres zonas, la solución máxima a admitir va a ser entre 5 y 7 milímetros. ¿Qué va a depender de 5 y de 7? Va a depender de nuevo mucho el grado de masa corporal que tenga la persona. Mientras una persona más flaquita sea, lo mínimo que yo le puedo administrar es hasta 5 centímetros cúbicos. Y si ya yo veo que pues la persona pues tiene un poquito más de músculo, entonces yo puedo administrar un poquito más y agregar hasta 7 como máximo. No puedo ir más allá de eso porque ya no me permite. ¿De acuerdo? Y eso también ya lo tienen bien en claro los médicos y en la vida le van a hacer llegar a ustedes pues recetas de 8 centímetros cúbicos de clorafenicol por vía intramuscular. No, 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 no. Eso ya es un error. Cuando ustedes vean ese tipo de indicaciones, inmediatamente tienen que ir al médico y consultarle bien porque de pronto se haya equivocado, ¿no? De pronto lo que he querido decir es endovenoso. ¿Ya? Entonces ahí tenerlo bien en cuenta, eso de ahí. Y en el caso de la zona del deltoides, les había dicho de que en esta zona admite máximo mínimo de 2 centímetros cúbicos y máximo de, habíamos dicho, 5 centímetros cúbicos, ¿verdad? Es el tope máximo. Perdón, 3 centímetros cúbicos, ¿ya? Y esta zona la vamos a localizar a 3 puntos por debajo del acromión. El acromión, como ustedes pueden ver aquí, eh, es una parte terminal que une los huesos de la espina de la escápula con el hueso de la parte frontal de la clavícula. ¿Ya? Entonces, es la parte terminal. Entonces, contamos 3 deditos por debajo, hacemos un pequeño triángulo imaginario en nuestra mente, no es que le vamos a dibujar aquí el hombro del usuario, sino que dentro de nuestra imaginación hacemos un triángulo pequeño y vamos a administrar siempre en el lado más externo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el lado interno va a haber un nervio que se llama un nervio, del nervio radial, y por ahí probablemente podamos ocasionar un riesgo de lesión. ¿Ya? Entonces siempre para ese lado. Lo mismo sucede en el caso de la zona glútea, de la zona ventroglútea y de la zona del vasto externo. Por ahí también va a haber nervios y siempre nosotros tenemos que buscarnos, alejarnos de ese nervio, ¿no? Por eso en el caso de la zona del glúteo, siempre se recomienda, como pueden ver en esta imagen, hacia el lado externo, ¿no? Entonces dibujamos así imaginariamente desde la punta de la línea interglútea, ¿no es cierto? De la puntita, hacemos una línea horizontal imaginaria, siempre imaginaria, no es que le vamos a dibujar la nalga al usuario, y otra vertical. Y va a quedar así en 4, como ustedes están pudiendo ver, ¿no? Y en la parte superior derecha es ahí donde vamos a tener para poder administrar esa solución. Algo similar sucede en la zona de la ventroglútea, que es esta de acá, ¿no? Pero en este caso vamos a tener que localizar con la base del trocánter mayor del fémur del lado elegido. O sea, vamos a abrir en esta posición que ustedes pueden ver y ahí vamos a abrir en esa posición la mano e ingresamos la jeringa, ¿no? Y en el caso del vasto externo del muslo, lo que hacemos es dividir una banda imaginaria, ¿dónde está? Una banda imaginaria que va desde aquí, desde la cabeza de la rótula de acá hasta el trocante mayor, y la línea media que queda entre ellos dos va a ser la zona en donde nosotros vamos a poder aplicar el inyectables.
todas estas zonas de la línea media, ¿ya? No irnos tanto por acá, no irnos tanto por acá, porque por aquí hay muchos nervios, hay más nervios, en realidad, y más terminaciones nerviosas que puedan ocasionar una lesión en esa zona, ¿no? Y perjudicar seriamente la movilidad del usuario, ¿ya? Entonces, de nuevo, en esas tres zonas pueden admitir de entre 5 a 7 centímetros cúbicos, salvo la del músculo deltoides, que solamente admite máximo de 2, perdón, mínimo de 2 y máximo de 3 centímetros cúbicos. Es una vía de absorción del medicamento que es totalmente rápida. Generalmente se usa, por ejemplo, para disminuir la temperatura corporal, para generar mayor respuesta inmediata al medicamento, ¿no? Se usa como alternativa frente a medicamentos que irritan el tejido subcutáneo, pues el tejido muscular profundo tiene pocas terminaciones nerviosas y en teoría se entiende de que es menos doloroso, ¿no? Pero hay algunos medicamentos que generalmente son indicados tanto para vía intravenosa como para vía intramuscular. Un claro ejemplo de ello es la clindamicina, ¿no? Pero esta clindamicina es muy irritante. Entonces, si bien es cierto, su posología es para ambos zonas de administración, tanto como para intramuscular como para endovenoso, pero es muy irritante si nosotros lo vamos a colocar en una vía intramuscular. Entonces, por eso preferentemente siempre van a encontrar ustedes que la clindamicina o dalacin, o no sé con qué nombre la conocerán ustedes, pero siempre se van a administrar por volutrol o si no por venoclisis, ya con un clorito de 100 centímetros cúbicos y a chorro lento para que no irrite las paredes de los vasos sanguíneos, en este caso de la vena, pues es ahí donde va a ir pasando, ¿ya? Bien, entonces esas son las zonas que tenemos de ahí, no se vayan a olvidar. De nuevo, las zonas que tenemos de la zona para la vía intramuscular son, primero, la zona dorsoglútea, que se localiza en el cuadrante superior externo de la nalga. Tenemos a la zona ventroglútea, que se localiza en el trocante mayor del fémur, del lado elegido. Tenemos a la zona de deltoides, que se ubica a 3 dedos por debajo del acromión, y habíamos dicho que el acromión es la terminación entre el hueso de la espina de la escápula y de la clavícula, ¿no es cierto? Entonces, 4 dedos por debajo, ahí está el músculo deltoides y ahí podemos administrar. Y la otra zona es la cara externa del muslo, perdón, ya que también ahí es donde vamos a poder administrar el medicamento por vía intramuscular, ¿de acuerdo? Ventajas que nos ofrece una mayor absorción del medicamento, ¿no? Existe un menor riesgo de provocar lesiones tisulares al entrar los medicamentos a la profundidad del músculo. Al tener el tejido subcutáneo profundo va a provocar pocas terminaciones nerviosas y se pueden colocar algunos medicamentos que son viscosos, que son oleosos e irritantes, ¿no? Como por ejemplo los medicamentos así lechosos como la cetrazona, ¿no? Por ejemplo, el mismo penicilina, son muy buenos aceptándolos por vía intramuscular. También tiene sus desventajas, ojo, de que va a existir un mayor riesgo de inyectar el medicamento en los vasos sanguíneos de forma inadvertida. Entonces, siempre al momento de ingresar una aguja en una vía intramuscular, siempre nosotros vamos a tener que aspirar. Pero esa aspiración es solamente algo bien corto, bien breve. O sea, no es que le voy a aspirar 1 centímetro para ver si hay sangre. Es solamente una pequeña aspiración, que en la práctica ya luego también lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces aspira de manera leve para ver si es que no hemos lesionado vasos sanguíneos. Y si no hay retorno sanguíneo, pues entonces procedemos con la inyección del medicamento. Pero si hay retorno sanguíneo, evidentemente tengo que retirar toda la aguja y colocar nuevamente en otra técnica, ¿no? Ciertamente esto no es lo que queremos, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al momento de localizar la zona, ¿ya? Y existe el riesgo de inyectar, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Al ser una vía que generalmente va directamente
a mayor profundidad, pues esto genera más dolor, ¿no? Porque atraviesa todas las capas de la piel. Y eso genera ansiedad en el usuario. Entonces, es muy importante ahí la intervención emocional que ustedes les van a dar para que eso pueda verse reducido, ¿no? Y tener mucho cuidado también con la asexia, ¿ya? Porque si no tenemos mucho cuidado con esto puede generar un acceso y puede provocar procesos infecciosos dentro de la zona a administrar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí en ese sentido. Bien, preguntas hasta aquí respecto a la vía intramuscular. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo les ha quedado claro? A ver, entonces si no tienen preguntas, yo les voy a preguntar, ¿ya? Para ver si es que están atentos. A ver, Mayra. Mayra, ¿cómo localizas tú a la zona deltoides de una vía intramuscular? Mayra. Mayra, ¿estás o no estás? Mayra Vargas. Ok. Ingrid. Ingrid Juárez, la misma pregunta. Se traza una línea imaginaria por debajo del acromio y se hace un triángulo imaginario dentro de lo que es la zona del deltoides. Ya. ¿Y cuánto es lo que vas a poder administrar ahí? Ya, ahí lo mínimo que se puede administrar son de 2 centímetros cúbicos hasta lo máximo de 3 centímetros. Ya. Y, por ejemplo, ¿en qué caso administrarías hasta 3 centímetros cúbicos? Mayra. Ok. Entonces vamos a preguntarle a otra de tus compañeras, ¿ya? A ver, Carla. A ver, Carla, imagínate que un día tu vecino X te pide que le administres una ampolla, ¿no? Y es una ampolla intramuscular, o sea, dentro de la zona glútea. Pero tú al verificar que esa zona pues está todo calloso, la piel no está en buenas condiciones, entonces, ¿qué harías tú en esa situación? Ahí ya me olvidé que le pregunté. ¿Qué harías en esa situación? Ya, ¿qué harías tú en esa situación, por ejemplo? No recuerdo muy bien esa parte. Justo esa parte no me recuerdo bien. Ya, mira, te voy a preguntar, ¿ya? Imagínate que tu vecino X, imaginamos que se llama Pedro, tu vecino Pedro te pide que por favor le apliques un inyectables intramuscular. Y bueno, el paciente siempre sabe que la intramuscular lo va a relacionar con el glúteo, ¿no? Todos. Pero tú al verificar que en la zona glútea vas a encontrar de que esa zona está encallosada, su piel está totalmente deteriorada, pero la indicación dice que es intramuscular. En esa situación, ¿qué es lo que tú harías? Busco una zona donde pueda ponerle un poquito más arriba, si no me equivoco. Ajá, exacto. Esa es una de una de las respuestas, ¿no? Pero el planteamiento que yo te decía era que toda la zona estaba, ¿cómo se llama? Con callos, que la piel estaba totalmente deteriorada. Entonces, con eso te estaba dando a entender de que en esta zona no la podías agarrar. Entonces, van a encontrar sin duda alguna este tipo de pacientes también en la práctica clínica como dentro de su propio quehacer de su comunidad. Entonces, cuando tengan este problema de que el paciente tiene callos, que ya prácticamente con tantas ampollas que se coloca es imposible colocarlo en el glúteo, pues entonces alternen. Pueden colocarlas en el vasto externo del muslo, pueden colocarlo en la ventroglútea. En fin, las zonas de administración están justamente para eso, ¿no? Para poder alternar el lugar de administración. Y el efecto terapéutico va a ser el mismo, porque es el mismo músculo, ¿no? No va a haber muchas complicaciones en ese sentido. Exacto, Gabriela, ¿no? Cambiar al vasto externo del muslo, ¿no? Exacto, ¿ya?
Muy bien, entonces, a ver, vamos a hacer la otra pregunta y con eso ya prácticamente creo que vamos a ir cerrando. A ver, ¿tienen una pregunta, creo, alguien? No, no veo quién ha levantado la mano. Alguien ha levantado la mano, pero no lo puedo ver. A ver, lo escuchamos. ¿Nadie? ¿Nadie levantó la mano? Qué raro, me parecía que... Ya. Bueno, entonces, a ver, Francisco, en tu caso tuyo, a ver, Francisco, escucha bien la pregunta. Cierto. Mira, imagínate que tú vas a administrar un medicamento X, ¿no es cierto? En esta zona, ¿ya? En la zona del deltoides. Pero cuando vas a ir ¿cómo se llama? A administrar el medicamento, imagínate que estás en tu consultorio de crecimiento y desarrollo, ¿ya? Y vas a administrar una vacuna a un niño, qué sé yo, de 3 años, le toca la neumococo, la tercera dosis. Y tú sabes que la neumococo, si no me equivoco, es de 0.5, ¿no es cierto? 0.5 centímetros cúbicos, ¿ya? Y sabes que eso se aplica con una jeringa de tuberculina, porque tiene la graduación exacta. Pero tú, lamentablemente al verificar, ves que no tienes esa jeringa, pero que tienes una jeringa de 3 centímetros cúbicos, tienes una jeringa de 5. No tienes la jeringa de tuberculina. ¿Qué harías tú ante esa situación? A ver, Francisco. Cierto. Creo que utilizaría la de 3 centímetros cúbicos. Solamente ¿Por qué la utilizarías la de 3? creo que sería más simple para poder encontrar. O sea, creo que me ubicaría más en en ubicar la dosis correcta en esa jeringa. Probablemente, ¿no? Porque como podemos ver aquí, tiene una graduación de 0.5, ¿verdad? Exacto. Puedes usarla, pero preferentemente siempre con con la tuberculina para ser más precisos. Caso contrario, podemos indicarle a la señora, si es que estamos en un centro de salud del sector público, que pueda comprar. Esa jeringa no está muy cara, están 30 céntimos, 20 céntimos, si no me equivoco. Y si estamos en la red de salud, esas jeringas no van a faltar. ¿Ya? Por ese lado no se hagan muchos problemas por ahí. Bien, entonces eso era referente a esto de acá. Y no se olviden de esto de acá, de las ventajas, ¿no? Que hay una mayor absorción de medicamento, que va a existir un menor riesgo de provocar lesiones tisulares entre los medicamentos a la profundidad del músculo, y que al tener el tejido muscular más profundo, pues las pocas terminaciones nerviosas se van a producir medicamentos, se van a poder colocar, perdón, medicamentos viscosos, ¿no? Como les decía, las que son de presentación, ¿cómo se llama? Así en polvo, ¿no? Como la cetrazona, en fin, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces no se vayan a olvidar siempre de todo eso, ¿de acuerdo? Y bueno, a ver, alguna pregunta aparte, no sé si alguien tenga antes. Nadie tiene pregunta. Atender el día jueves, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Sí, licenciado. Entonces, la próxima clase y vamos a continuar viendo lo que nos falta de las otras vías de administración, y también ahí vamos a aprender un poco de cálculo de dosis, medicamentos y también de cálculo de goteos, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué otros medicamentos, así como la clindamicina, se usa por venoclisis? Bien, Win10, no sé cuál es tu nombre, pero mira, los medicamentos que van por venoclisis o por Volutrol son medicamentos que se usan en grandes cantidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como te decía al inicio, ¿no? Por ejemplo, si queremos hidratar al paciente, vamos a tener que colocar 2 o 3 litros de cloruro de sodio o de destroza. Por ejemplo, cuando hay cuando la indicación sobrepasa los 2 gramos, entonces ahí vamos a tener que colocar esos medicamentos en cloruro de 100 mililitros o de 200, dependiendo del criterio del profesional, ¿no? ¿Ya? Básicamente esa es lo que tenemos que tener en cuenta, que el venoclisis y la clindamicina es para administrar medicamentos que sobrepasan ya el límite permitido
en el caso de una vía, de una inyección endovenosa directa, porque la inyección endovenosa directa solamente habíamos dicho que máximo podemos administrar cantidades pequeñas, pero cuando son cantidades grandes, de 1 gramo para arriba, ahí tenemos que colocar el venoclisis o Volutrol, de ser el caso, y con un cloruro chiquito ahí vamos a colocar, ¿no? Porque el doctor a veces nos va a pedir así, 2 gramos de cloruro de sodio, perdón, 2 gramos de ceftriaxona, 2 gramos de cloranfenicol, 2 gramos de metamizol, 600 miligramos de clindamicina, en fin. Y tenemos que, como son grandes cantidades, tenemos que colocar sí o sí el venoclisis y colocar esos medicamentos en un cloruro pues pequeño, ¿ya? De 100 mililitros, o de 200, hay de 250. La capacidad para administrarlo va a depender de la composición del líquido, ¿no? De la líquido, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué sucede cuando se tiene que añadir lidocaína y la cantidad supera lo permitido? A ver, pero la lidocaína es un gel, ¿no es cierto? Y más que todo, la lidocaína, a ver, lo usan, por ejemplo, cuando quieren colocar una sonda nasogástrica para poder atenuar un poco el dolor. También lo pueden usar, pocas veces lo... el audio, pero la respuesta no podía entender bien tu pregunta, Gabriela, porque como te digo, lidocaína más que todo lo usamos para eso, ¿no? Para cuando queremos colocar sonda nasogástrica y le echamos un poquito ahí para que se atenúe un poco el dolor, pero para medicamentos, lidocaína, poco mucho, ¿ah? Por eso te preguntaba en qué caso lo has visto tú, Gabriela. Ceftriaxona, pero qué raro, porque cuando se colocan estos medicamentos, generalmente yo siempre lo he colocado así y no le he colocado ese tipo de silocaína, ¿no? Salvo que de pronto la licenciada que tú has visto haya notado que la hipersensibilidad del usuario pues sea mayor, ¿no? Quizás en esos casos, hay cuidado, pero por lo general yo no lo suelo usar esto, ¿ya? Bueno. Entonces, lo dejamos ahí y nos vemos el día jueves. ¿Ya? Gracias. Hasta luego.